Shalom, shalom a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Sania Arroyo de Melián y voy a abordar un tema que me fue solicitado hace pocos días y que tiene que ver con la paternidad de Yahweh. Es un tema muy bonito, es un tema apasionante que, como todo en las escrituras, pues tiene muchas interpretaciones, pero en esta oportunidad lo vamos a estar abordando desde la perspectiva de hijo, y si Abba Kadosh lo permite, pues inclusive podemos hacer varias partes de este tema. Para conocer a Yahweh como Padre no podemos visualizarlo desde una estructura religiosa y ni siquiera podemos verlo como fueron nuestros padres terrenales. Pues aún hasta el mejor padre que haya existido en el mundo quizás pudiera servirnos por allí como alguna referencia o ejemplo de lo que es la paternidad, pero en realidad no podría compararse a lo que es la esencia de nuestro Creador, y peor aún si es el caso de que no tuvimos padres responsables que en realidad pudiera servirnos de referencia para conocer a profundidad el rol que conlleva el ser padre. El propósito de Yeshua era revelarnos al Padre. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Porque me han conocido, también ustedes conocerán a mi Padre. Y de ahora en adelante ustedes sí le conocen. De hecho, ustedes le han visto. Lo más importante que buscaba Yeshua era dar a conocer al Padre, que tengamos una relación genuina con Él, y no solamente de obediencia, como esos hijos que necesitan obedecer a sus padres por el terror de que algo les pase, porque si no lo obedecen, entonces van a ser duramente castigados. Más bien, por la relación que tengamos con Él, y como consecuencia entonces habrá un nivel mayor de obediencia que inclusive es superior al que nos enseñaron nuestros propios padres, porque son acciones que nacen del amor verdadero y desinteresado hacia el Padre, quien lo entregó todo por nosotros. La obediencia sin relación genuina no quiere decir que la relación con Yahweh realmente sea sincera y sea verdadera. En Lucas 15, 11 al 32, nos encontramos con una parábola o con el método de enseñanza mashal, específicamente pues con la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Yo les voy a dejar en la cajita de descripciones la parábola de acuerdo a las escrituras Kadosh, a la versión virtual. Entonces decimos, o por lo menos yo soy de las que pues pienso que es mejor decir que era un hijo perdido, más no un hijo pródigo, aunque no es que esté mal el concepto, pero si buscamos el significado de lo que es pródigo, quiere decir que es una persona que despilfarra, que es una persona que gasta, que no tiene ningún cuidado de sus bienes. Pero si nos vamos al significado de lo que es perdido, en este caso, pues que estamos hablando del hijo perdido, yo considero que este concepto es mucho más profundo porque va a la raíz del problema, debido a que hace referencia a una persona que se siente confundida, a una persona que se siente que no tiene la capacidad para avanzar en la solución de un problema o de una dificultad. El hijo perdido se desconectó de la raíz, y es por eso que andar perdiendo el tiempo en diferentes sendas no es ninguna garantía de estar en la senda correcta.
este hombre en Lucas 15, que por cuestiones de tiempo pues les invito a que puedan leerlo detenidamente. Este hombre tenía 2 hijos y muchas veces pues hacemos hincapié en el hijo pródigo, en el hijo perdido, como alguien rebelde, desobediente, osado, que realmente pues lo fue. Fue ese hijo que le dijo a su padre, estando aún en vida, que le diera su herencia. Es decir, fue como decirle al padre: vamos a imaginar por un momento que tú ya estás muerto. Vamos a funcionar legalmente como si tú estuvieras muerto, como si tú hubieses fallecido. Y en esta historia, el hijo menor humilla socialmente hablando al padre, porque inclusive hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pedir la herencia a un padre que está vivo se considera un insulto, y el mensaje más bien podría sonar como que estoy esperando que te mueras. Puede sonar como que no quiero tu presencia, no quiero tu vida, o no quiero tu cobertura, no quiero tu protección, no quiero estar bajo tu dirección, no quiero los consejos que tú me puedas dar. No quiero pertenecer más a esta familia y por lo tanto me quiero independizar, me quiero emancipar, quiero liberarme de tu poder, de tu autoridad y de cualquier tipo de dependencia hacia ti, y quiero que me des mi parte de la herencia. En tiempos antiguos, este acto del hijo perdido era considerado una rebelión contra su padre, que inclusive era conducido a la pena de muerte. El hijo menor, sin embargo, él no se detuvo allí. Dice las escrituras que él vende la propiedad heredada, incluyendo la tierra. Cabe destacar que la ley judía permitía a un padre definir qué posesiones, y especialmente la tierra, irían a tal o a cual hijo antes de su muerte, pero ellos no podían tomar posesión de ellas hasta después de que el padre hubiera fallecido. Es decir, los hijos tenían que servirle a sus padres, los hijos tenían que trabajar el patrimonio de la familia hasta el momento que los padres fallecieran. Entonces, el padre era el gerente de todos sus bienes y recibía los beneficios de la tierra hasta el momento de su partida o de su fallecimiento. Por lo tanto, este hijo podría saber cuál sería su parte, pero no podía venderla legalmente, y sin embargo lo hace. El comportamiento del hijo menor muestra su descuido, su desconocimiento quizás con respecto a la Torá, y su falta de respeto, su falta de sensibilidad, de empatía hacia su propio padre en forma ya particular. Definitivamente el hijo menor sabía que su decisión de heredar mientras el padre estuviera vivo y en buen estado de salud significaría una vergüenza socialmente hablando para su padre. Como un dato curioso con respecto a la venta de la tierra, para la cultura judía la tierra era un signo del pacto entre Yahweh y su pueblo Kadosh. Por lo tanto, la tierra era algo muy preciado. Y es por esa misma razón que la tierra era cuidadosamente asignada a cada tribu, a cada familia, donde era delimitado pues las fronteras o los límites geográficos, y estos no podían moverse. Esto afectaba en detalle tanto a cada hogar como a cada familia. La expectativa que tenía la gente que escuchaba a Yeshua expresar o declarar pues esta parábola era que el hijo mayor iba a decirle a su padre: ¿sabes qué? No te preocupes.
No te preocupes porque yo me voy a encargar de este muchacho rebelde, de este muchacho conflictivo y malcriado. Porque para la cultura judía, y como en toda cultura, había más expectativa en el hijo mayor, pero también existe tanto en aquella época como en la nuestra una expectativa en lo que es el hijo menor y en el padre de familia. En la versión virtual Kadosh de Lucas 15:12 dice que el hijo menor le dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Voy a repetir esta parte porque me parece importante que quede allí como grabada. El padre dividió la propiedad entre ellos. Esto quiere decir que el hijo mayor se quedó en silencio y tampoco cumplió con la expectativa que tenía el padre y la sociedad en general. El padre, cuando le dio los bienes al hijo mayor, aunque las escrituras no especifican que le haya dado lo correspondiente a la herencia al hijo mayor, existían dos maneras de entregarle la herencia a ese hijo. La primera era entregándole de una vez los 2/3 de la herencia, porque de acuerdo a la Torá, el primogénito recibe una doble porción de la herencia. En segundo lugar, era utilizando la figura legal de lo que se llama usufructo vitalicio, que quiere decir que el padre le otorga o le otorgaba el derecho a ese hijo para la utilización de sus bienes y propiedades mientras el padre estuviera en vida, y luego poder usarlo como suyo legalmente después de su fallecimiento. Es decir, no solamente le correspondía al hijo menor 1/3 de la herencia, sino que al hijo mayor le correspondía 2 veces más por ser el primogénito. Y sin embargo, pues aparentemente, pues este hijo se quedó callado, se quedó en silencio. La instrucción de darle al primogénito una porción doble se encuentra especificada en el libro de Devarim o Deuteronomio 21:17, que dice que el padre reconocerá al primogénito dándole una doble porción de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor y a él pertenece el derecho de primogenitura. En términos prácticos, esto significa que si hay 5 hijos, primero se divide la herencia en 6 partes. El primogénito se queda con 2 y todos los demás se quedan con 1, porque según la Torá, Yahweh tiene un amor especial por los hijos primogénitos. Y por eso se les da una doble parte, porque es el primogénito el que ocupa o el que ocuparía el lugar del padre y perpetuaría su memoria. En estos 2 hijos que vemos en Lucas 15, vemos algo muy particular. Uno de ellos se alejó del padre por ser testarudo, por ser rebelde, y el otro se alejó del mismo padre por mantenerse en silencio ante toda esta situación. Ninguno de los dos entendió lo que era la paternidad, porque ninguno de los dos conocía al padre. Ninguno de los dos supieron ser hijos. Entonces, el hijo menor le dice al padre: dame lo que me pertenece, dame mi parte. Quiere decir que él está viendo al padre como si él fuera una máquina de hacer dinero, como una fuente de ingresos para resolver necesidades o situaciones económicas.
Pero el hijo mayor a todas estas se quedó callado para que le dieran su parte o lo que le correspondía, que eran las 2/3 partes de la herencia. Y seguramente cuando el hijo menor volvió después de haber despilfarrado o malgastado el dinero, el hijo mayor es posible que haya pensado que si ya él había malgastado todo ese dinero que el padre le dio, entonces ahora él venía por el dinero de él como hermano mayor o por lo que le quedaba a su padre. Entonces aquí podemos ver a quién le pertenecía verdaderamente la paternidad de estos dos hijos. Yahshua le dijo a la mala casa de Judá en Yohanan Juan 8:44, ustedes pertenecen a su padre a Satán y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter porque es mentiroso. Y en verdad es el inventor de la mentira. Para Yahshua era importantísimo el hecho de enseñar lo que realmente significa el ser hijos de Yahweh, porque en eso él podía revelar la verdadera identidad de quiénes somos, así como los deberes y los derechos que heredamos como hijos de Yahweh. Porque si en tu vida o en nuestras vidas no tenemos la mínima comprensión de quién es Yahweh como Padre, entonces vamos a tener una relación incompleta con Él. Y es por eso que vemos personas que pueden estar celebrando el Shabbat, pero desde la perspectiva de un mandamiento o de cumplir con un mandato, más que celebrarlo porque anhelamos realmente estar con Él. Igualmente sucede con la celebración de las fiestas de Yahweh. Hay personas que más desean hacerlo por un cumplimiento, para ser aceptados en un grupo, para demostrar que realmente están practicando la emuná, más que por hacer fiesta para Yahweh, sin comprender lo que representa Yahshua en cada una de las fiestas. Y si no entendemos que tenemos un Padre donde existe como esa relación de padre, hijos, hijos, padre, tenemos pues deberes y tenemos derechos, entonces terminamos viviendo como si fuésemos huérfanos, como si fuésemos bastardos o desamparados, como cualquiera de estos dos hijos. El estatus de hijo no lo da ni las redes sociales, ni la cantidad de seguidores que tengamos, ni quienes tienen más tiempo conociendo a Yahweh, ni tampoco quienes han hecho más cosas para ganar el amor de Yahweh, su atención o su aceptación, sino quien realmente ha logrado tener una conexión sana y verdadera con el dador de la vida. Porque las redes sociales van a pasar. Yahweh nos da la oportunidad de hacer teshuvá o de tener un verdadero y genuino arrepentimiento hasta el último segundo de nuestra vida. No necesitamos hacer cosas para que nos vean. No necesitamos demostrar. No necesitamos hacer nada para cumplir, ni para ser aceptados o para llamar la atención de Yahweh como Padre. Porque no podemos entenderlo, a Él no podemos comprenderlo ni visualizarlo desde un dogma religioso, porque Yahweh es mejor, Yahweh es más grande, Yahweh es incomparable con respecto a cualquier padre que haya existido en el mundo, así haya sido el mejor padre.
En Yohanan o Juan 1, del 12 al 13, refiriéndose a Yeshua, Yeshua dice: mas a todos los que le recibieron, aquellos que ponen su confianza en su persona y en su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh, no por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. Y todos los que le recibieron, le fue dado el poder. A todos los que le recibieron, le fue dada la autoridad y el derecho de ser hijos de Yahweh. Entonces, no importa lo que suceda, no importa lo que pueda acontecer o lo que pueda pasar en nuestras vidas, porque sabemos que somos hijos del Altísimo y por eso el adversario busca atentar contra nuestra identidad. Estos dos hijos de Lucas 15 no trataron a su padre con el amor, con la consideración, con la empatía, con el cariño, con el cuidado que debe tener un hijo hacia su padre, sino como si el padre fuese más bien un jefe, un manager o un gerente. Un hijo huérfano es uno que no tiene padre, que no tiene madre, o alguno de los dos o ninguno de los dos porque han fallecido. Un hijo bastardo es uno que nació fuera del matrimonio, de padres que en el momento de su concepción no pudieron casarse por algún impedimento. Un hijo desamparado es aquel que está desprotegido en el mundo y esto representa a muchas personas que aún siendo hijos no se sienten aceptados por el Padre. Cuando somos huérfanos, constantemente estaremos tratando de ganarnos el amor de Yahweh de alguna forma o por algún medio, y entonces lo que intentemos hacer para Él va a ser con el temor de recibir un castigo o como si estuviésemos esperando alguna clase de recompensa porque necesitamos llamar su atención, necesitamos su aceptación. Porque no estamos haciendo las cosas desde la posición de hijo, sino desde una persona que no se siente aceptada. Los hijos de este hombre en Lucas 15, hasta donde indican las escrituras, no eran ni huérfanos, no eran bastardos, no eran hijos desamparados. El padre pudo haber puesto límites en esos dos hijos y pudo haberles dicho: tienes que esperar a que yo fallezca para poder usar tu herencia. De acuerdo a la Torá, inclusive ese padre pudo haberlo golpeado, pudo haberle pedido a la comunidad judía que lo apedreara, porque era lo que estaba estipulado en la Torá, en Devarim o en Deuteronomio 21:18, que dice que si un hombre tiene un hijo que es testarudo, que es rebelde, que no obedece lo que dice su padre o lo que dice su madre, y aún después que ellos lo disciplinan, él aún se rehúsa a prestarle atención. Entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su pueblo, a la puerta de ese lugar, y dirán a los ancianos de su pueblo: este hijo de nosotros es rebelde, es testarudo, él no presta atención a nosotros y vive salvajemente y se emborracha. Por otro lado, los dos hijos pudieron haber también recapacitado y pudieron haber continuado pues disfrutando de sus bienes
con el amor, con el cariño, con el cuidado, con la protección, con la cobertura, con la presencia y con la existencia de su Padre. En Efesios 1:5 dice: Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos, de acuerdo con su voluntad y su propósito. A Yahweh le plació escogernos como hijos, y eso no está supeditado a lo que hagas o dejes de hacer, o a la manera como hagas las cosas. Él lo determinó de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Así que en este tiempo, pues yo quiero invitarte a que te dejes amar como hijo o como hija de Elohim, porque realmente todo es más sencillo de lo que parece, todo es más fácil de lo que observamos. Si tú sabes que eres hijo y te enfermas, vas a pelear tu situación desde tu posición de hijo, sabiendo que Yeshua está de tu lado y te va a dar la fortaleza que necesitas. Pero si tú, siendo hijo de Yahweh, te enfermas, por ejemplo, y peleas tu situación desde la posición de un pecador, desde la posición de un huérfano, desde la posición de un bastardo o de un hijo desamparado, porque cuando lo haces desde el pecado no hay a dónde ir. Cuando te posicionas desde el pecado, entonces no tienes esperanza para poder salir de esa situación. Aunque el padre de Lucas 15 tuvo que enfrentar a un hijo con una falsa obediencia y también tuvo que enfrentar a otro hijo que era abiertamente desobediente, en los dos casos estuvo dispuesto a recibir a sus dos hijos. Más bien, con respecto al hijo menor, el padre mandó a que le pusieran la mejor túnica, que le dieran el mejor anillo en su dedo, que le colocaran zapatos en sus pies. El padre mandó que le trajeran el becerro que ha sido engordado para que coman y celebren. Esto quiere decir que lo que estaba perdido fue hallado. Yeshua en ese momento le estaba hablando a los publicanos y a los pecadores. Recordemos que los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Yahweh le enseñó al pueblo de Israel que aquel que estaba desvalido, aquel que estaba necesitado, aquel que era huérfano, a la viuda, a alguien que se moría, que realmente necesitara su familia o algún miembro de su familia en misericordia, la misma familia inmediatamente tenía que asumir a esa persona porque no había un proceso de adopción. Más bien lo hacían por amor, por compasión y por misericordia. Yahweh nos llama a retomar nuestro estatus como hijos. Ser un hijo de Yahweh quiere decir que la protección de Yahweh va a estar siempre presente en nuestras vidas. Ser un hijo de Yahweh quiere decir que la sabiduría del Padre está disponible para nosotros. Ser un hijo de Yahweh quiere decir que podemos tener una relación genuina con el Padre. Quiere decir que comenzamos a ver la provisión de Yahweh, que no solamente es lo material. Sabemos que cuando una puerta
se abre es porque realmente Él desea abrirla para nosotros. Y cuando una puerta se cierra es porque verdaderamente es su voluntad que esa puerta sea cerrada, sin que esto nos ocasione a nosotros ninguna clase de perjuicio, ninguna clase de molestias, ninguna clase de impotencia. Y entonces, cuando nos posicionamos desde nuestro estatus de hijos de Yahweh, el Shabbat se transforma en un deleite. Las fiestas de Yahweh tienen una revelación mayor y más profunda en Yeshua HaMashiach. La Torá se transforma en un manjar. La obediencia ya no es por miedo. Ya no obedecemos porque pensamos que si no lo hacemos vamos a ser castigados o vamos a estar en pecado, sino más bien porque necesitamos de alguna manera entregarle al Padre ese amor y esa confianza en Él que tenemos como hijos. Y entonces la condenación ya no forma parte de nuestras vidas, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestras acciones. Y aunque hay una mancha en nuestro expediente y el adversario nos quiera declarar culpable, Yeshua ya dio voluntariamente su propia vida. Y solamente a través de Yeshua podemos recuperar la paternidad de Yahweh. Y es por eso que cuando volvemos a las sendas antiguas y encontramos esa senda que es Yeshua HaMashiach, Él es quien nos lleva al Padre. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones para todos.